Desde que tengo memoria, siempre fui un tipo tranquilo. Nunca he sido de los que arman escándalos o buscan venganza. Pero esta historia me cambió. Me arrancó la fe que tenía en la gente, especialmente en la persona que más amé. Conocí a Sofía cuando tenía 27 años. Yo estaba recién saliendo de una ruptura bastante fea, y ella apareció como un respiro fresco. Era divertida, espontánea, con ese tipo de personalidad que te arrastra y te hace sentir que todo es posible. Empezamos a salir de forma casual, pero la conexión fue tan fuerte que en menos de 6 meses ya vivíamos juntos. Al principio todo iba bien, como suele pasar. Nos reíamos por cualquier tontería, cocinábamos juntos, hacíamos planes para el futuro. Yo me imaginaba con ella para siempre, literal. Y lo hablé. Le dije que si todo seguía bien, me gustaría tener una familia. Hijos. Una casa. Lo típico. Ella solo se quedó callada un momento, me miró y me dijo algo que nunca olvidaré. Tengo que decirte algo. No puedo tener hijos. Me lo soltó así, sin anestesia. Me explicó que tenía un problema hormonal, que lo había sabido desde los 20 años. Me dijo que lo había intentado con su ex durante 2 años y que incluso había ido a médicos, pero que al final le dijeron que era estéril. Obviamente, fue un golpe. Yo sí quería ser papá algún día. Pero también sabía que eso no era más importante que ella. No iba a dejar a una persona que amaba solo porque no podíamos tener hijos biológicos. Le dije que, si llegaba el momento, podíamos adoptar, o simplemente vivir los dos. Lo importante era estar juntos. Después de esa charla, ella se soltó a llorar. Me abrazó como si no quisiera soltarme nunca y me dijo que nunca nadie la había aceptado así. Fue un momento íntimo, real, que me reafirmó que estaba con la persona correcta. Pasaron 5 años. 5 años de rutinas, de altos y bajos, de peleas estúpidas y reconciliaciones aún mejores. En algún momento hablamos de casarnos, pero por temas económicos y otras prioridades lo fuimos postergando. Aún así, yo la sentía mi esposa, mi familia. Pero entonces empezó a cambiar. Primero fueron los horarios raros. Decía que tenía reuniones tarde, que iba a ver a su prima, que necesitaba espacio. A veces volvía oliendo a un perfume que no era el suyo. Otras veces la notaba distraída, como si su cuerpo estuviera ahí, pero su cabeza en otro lado. No quería pensar mal. De verdad me esforcé por creerle. Hasta que un día, sin previo aviso, me dijo que necesitaba un tiempo. Me dejó. Después de 5 años juntos, se fue con una maleta y un no es por ti, soy yo. Yo quedé destruido. Literal. Perdí el apetito, el sueño, me costaba trabajar. Mis amigos intentaban animarme, pero cada vez que entraba a la casa y veía sus cosas, su taza favorita, su lado de la cama, era como un puñal. Me costó meses comenzar a levantar cabeza. Y justo cuando empezaba a sentir que la estaba superando, apareció. 1 año después. De la nada. Tocó la puerta. Tenía la cara que yo recordaba, pero distinta, más cansada, más nerviosa. Y en sus brazos, traía 2 bebés. Gemelos. Gemelos. Mi cerebro no lo podía procesar. Me quedé en shock. Literalmente no podía hablar. Ella solo me miraba con los ojos vidriosos y me dijo: necesito hablar contigo. No vengo a pedirte nada. Solo, necesito que sepas la verdad. Me senté. Me temblaban las piernas. Los bebés lloraban y yo apenas podía mantenerme cuerdo. Ella empezó a hablar, rápido, como si quisiera soltarlo todo de una sola vez. Me confesó que nunca fue estéril. Que eso se lo inventó porque no quería tener hijos conmigo por presión. Que en realidad solo tenía síndrome de ovario poliquístico, que no siempre implica infertilidad, pero que a veces hace más difícil concebir. Que no se lo dijo a su ex, y a mí tampoco, porque no quería dar falsas esperanzas. Yo estaba en shock, pero lo que vino después fue peor. Resulta que, mientras aún estábamos juntos, conoció a otro tipo en su trabajo. Empezó como algo inocente, según ella. Cafés, charlas, nada físico. Pero eventualmente, se vieron fuera del trabajo. Terminaron acostándose. Varias veces. Nunca usaron protección porque, supuestamente, ella no podía quedar embarazada. Hasta que sí quedó. Descubrió que estaba embarazada cuando ya tenía más de 8 semanas. No sabía si eran de él o míos, pero por fechas, todo apuntaba al otro. Le entró el pánico. Me dejó. No le dijo a él tampoco. Desapareció por un tiempo, se fue a vivir con una amiga en otra ciudad, tuvo a los gemelos en secreto. Y ahora, 1 año después,
regresaba para, ¿qué? ¿Explicarme? ¿Buscar consuelo? ¿Redención? Me miró con lágrimas corriéndole por la cara. Los bebés en la carriola lloraban sin parar. No espero que me perdones, me dijo. Solo necesitaba que supieras la verdad. Ya no podía cargar más con esto. Me quedé ahí, callado, sin saber qué hacer, sin saber qué sentir. Porque una parte de mí quería gritarle todo. Otra parte solo quería cerrar la puerta y olvidarla para siempre. Pero también estaban esos dos bebés. Inocentes. Dos pequeñas vidas que podrían o no ser mías. Y ahí empezó todo. El verdadero caos. Yo no sabía ni cómo respirar. Literalmente. Sentía un peso en el pecho como si me hubieran tirado un bloque de cemento encima. Sofía frente a mí, con la cara roja de tanto llorar. Los bebés chillando. Y yo ahí, sentado en el sofá donde solíamos ver películas juntos, paralizado. ¿Son míos? Le pregunté finalmente, con un hilo de voz que no parecía mío. Ella bajó la mirada. No lo sé. No estoy segura. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque mi mente estaba tratando de buscar alguna forma de no explotar. ¿No estás segura? ¿Y qué quieres que haga con eso? ¿Te aplaudo por tu sinceridad tardía? ¿Quieres que te agradezca por arruinar 5 años de mi vida y venir un año después con dos bebés sorpresa? Ella se quedó callada. Ni siquiera intentó justificarse. Solo dijo, ya sé que no tengo derecho a pedir nada, pero si hay una mínima posibilidad de que sean tuyos, pensé que deberías saberlo. Y así, sin más, se levantó, me dio una carpeta con unos papeles, certificados de nacimiento, una prueba prenatal de ADN sin resultado definitivo, y fotos de ultrasonido, me dejó su número nuevo, y se fue. Se fue. Me dejó ahí con 1000 preguntas, una carpeta llena de caos, y el eco de 2 llantos que no me podía sacar de la cabeza. Esa noche no dormí. Di 1000 vueltas. Leí cada documento al menos 3 veces. Me aprendí los nombres de los niños de memoria, Elías y Martín. Tenían su apellido. Nada mío. Pero eso no significaba que no lo fueran, ¿cierto? Lo hablé con mis amigos. Todos me dijeron lo mismo, que no debía hacerme cargo, que ella me había mentido, engañado y abandonado. Que tenía que protegerme. Uno me dijo, literal. Eso no es tu problema, viejo. Que se haga cargo el verdadero papá. Y lo entiendo. De verdad. Pero algo en mí no podía dejarlo pasar así. No se trataba de Sofía. Era sobre los niños. Si había aunque fuera un 1% de posibilidad de que fueran míos, no podía simplemente ignorarlos. No después de todo. Así que hice lo que tenía que hacer. Fui a un laboratorio, pedí una prueba de paternidad. Contacté a Sofía. Le dije que quería hacer el test. Me costó varios mensajes que respondiera, pero al final accedió. Nos vimos 2 semanas después. Nos tomaron las muestras. Salí de ahí temblando. La espera fue insoportable. Cada día miraba el celular como si de eso dependiera mi vida. Me inventé una excusa en el trabajo para poder ausentarme si era necesario. No podía concentrarme en nada. Incluso soñaba con los bebés. Escuchaba su llanto aunque estuviera solo. Y finalmente, llegó el correo. Resultado, probabilidad de paternidad, 99.999%. Sentí que el mundo se me caía encima. No sé si de alivio o de miedo, pero me largué a llorar como no lo hacía desde que era niño. Eran míos. Gemelos. 2 bebés de 1 año. Hijos de una mujer que me traicionó y me mintió en la peor forma posible. Llamé a Sofía. Me contestó con voz temblorosa. ¿Son tuyos? Preguntó, sin rodeos. Sí. Son míos. Hubo un silencio largo. ¿Qué vas a hacer? Y ahí fue cuando todo cambió. Porque me di cuenta de que ella no tenía ni idea de lo que significaba eso para mí. No se trataba solo de hacerme cargo o no. Se trataba de recuperar el tiempo perdido. Se trataba de no permitir que esos niños crecieran en medio de una mentira. Pero también se trataba de no dejarla a ella salir impune de todo esto. No se lo dije de inmediato. Pero empecé a moverme en silencio. Consulté con un abogado. Empecé a juntar pruebas. Conversaciones, documentos, testimonios. La historia entera. Quería asegurarme de que, si ella pensaba que iba a poder seguir controlando la narrativa, se equivocara. Mientras tanto, empecé a ver a los niños. Las primeras veces fueron extrañas. Sofía no me dejaba quedarme a solas con ellos, lo cual, siendo honestos, entiendo. Pero me permitía estar unas horas, jugar con ellos, alimentarlos,
conocerlos. Martín era el más inquieto. Elías era más tranquilo, con unos ojos que me miraban como si me conociera de toda la vida. Y yo me empecé a enamorar de ellos. Como un padre lo hace. Aunque me los habían escondido durante un año. Aunque me los habían negado. Hasta que un día le dije a Sofía que quería tiempo compartido. Legalmente. Y ahí empezó el verdadero infierno. Cuando le dije a Sofía que iba a solicitar legalmente la custodia compartida, se quedó helada. Literalmente. Estábamos en una cafetería con terraza, en una de esas reuniones civilizadas que habíamos empezado a tener por el bien de los niños, y apenas solté las palabras, se le cayó la cucharita del café y la taza vibró en el platillo. ¿Cómo que custodia compartida? Me dijo bajito, como si no quisiera que nadie más la oyera. Eso. Quiero ser parte activa en la vida de mis hijos. No un visitante. Me miró como si le hubiera dicho que pensaba llevármelos a otro país. Tú no tienes idea de lo que implica criar gemelos. No es un juego. No puedes aparecer de la nada después de un año y exigir tiempo, como si hubieras estado desde el inicio. Ahí me herví por dentro. No aparecí de la nada, Sofía. Tú me sacaste de la ecuación. Tú decidiste que no debía saber nada. Me mentiste sobre todo. No me diste opción. Ella cerró los ojos, apretando los labios. Pero no se disculpó. No dijo nada. Solo se levantó, recogió su bolso y me lanzó una mirada seca. Haz lo que quieras. Pero no vas a destruir lo poco que he logrado con ellos. Y se fue. Esa frase me retumbó durante días. ¿Destruir? ¿Acaso pensaba que ser su padre era una amenaza? ¿Que querer ver a mis hijos era un acto hostil? Fue entonces cuando dejé de tratarla con guantes de seda. Mi abogado preparó una solicitud formal de custodia compartida. También incluimos una petición para establecer régimen de visitas inmediatas mientras se resolvía todo. Y aunque yo no tenía experiencia previa como padre, ni un entorno infantil en casa, me comprometí a todo lo necesario. Cursos de crianza, adaptación del hogar, pediatras, lo que hiciera falta. Yo no iba a fallarles. Cuando Sofía recibió la notificación legal, me bloqueó de todas partes. WhatsApp, llamadas, redes sociales. Todo. Y por primera vez, empecé a ver otra cara de ella. No la mujer que amé durante 5 años. No la que lloró cuando creyó que no la aceptaría sin hijos. Sino una persona capaz de todo con tal de no soltar el control. Porque eso era, al final, control. Días después, recibí una contrademanda. Alegaba que yo no era apto emocional ni psicológicamente para ejercer una paternidad responsable, que había sido manipulador emocional durante la relación, que había tenido episodios agresivos, que jamás ocurrieron, y que ella temía por la estabilidad de los niños si yo obtenía custodia alguna. No voy a mentir, esa parte me quebró. Me sentí traicionado a un nivel que no sabía que existía. No solo me mintió durante años. No solo me negó a mis propios hijos. Ahora intentaba pintarme como un monstruo ante la justicia. Como si nunca hubiera significado nada para ella. Como si fuera un extraño peligroso. Fueron semanas horribles. Tuve que ir a entrevistas con trabajadores sociales, presentarme a evaluaciones psicológicas, entregar todo tipo de documentos que demostraran que tenía un empleo estable, un hogar adecuado, 0 antecedentes. Todo. Mis padres, cuando se enteraron, me apoyaron, pero estaban igual de confundidos que yo. Ellos habían querido a Sofía como a una hija. Jamás imaginaron algo así. Mi madre, llorando, me dijo. Nunca pensé que te haría esto. Nunca. Y entonces, sin buscarlo, ocurrió algo que cambiaría todo el rumbo del caso. Una antigua compañera de Sofía, una asistente administrativa de su oficina, con la que yo casi nunca hablé, me contactó por Facebook. Me dijo que había visto por redes que estábamos en disputa por los gemelos y que había cosas que necesitaba contarme. Le dije que sí, sin pensarlo 2 veces. Nos vimos en una cafetería neutral, y lo que me dijo me dejó helado. Sofía, durante todo nuestro noviazgo, había tenido otro romance con un hombre casado de su empresa. Mucho antes de que supuestamente empezara a salir con el tipo con quien tuvo a los bebés. Ella lo negaba, claro, me dijo esta mujer. Pero todos sabíamos. Se iban juntos a hoteles después del trabajo. Ella le decía mi fantasía imposible. Yo la miraba sin saber cómo reaccionar. Y luego dijo algo peor. Cuando quedó embarazada, hubo rumores de que se lo quiso adjudicar a ese hombre. Pero él la rechazó. Ahí fue cuando desapareció. Nadie supo más de ella hasta hace poco. Le pedí si podía declarar eso. Me dijo que no quería meterse en problemas,
pero que si la citaban legalmente, no mentiría. Me dio nombres, fechas, incluso un par de correos internos que tenía guardados por si acaso. Fue como encontrar dinamita. Mi abogado me dijo que si eso se confirmaba, no solo podríamos rebatir su intento de quitarme del medio, sino que quizás podríamos invertir la balanza a mi favor. Pero todavía no iba a usarlo. Decidí esperar. Ver hasta dónde era capaz de llegar Sofía. Y no tuve que esperar mucho. Un par de semanas después, mientras seguíamos en trámites legales, un conocido en común me envió una historia de Instagram que Sofía subió, en un bar. De madrugada. Sin los niños. Bailando, tomando, y etiquetando a un grupo de amigas. Todo esto justo cuando me había dicho que los gemelos estaban enfermos y no podía verme con ellos por el bien de su salud. No sabía si reír o llorar. Y entonces tomé la decisión, iba a luchar con todo. Por mis hijos. Por la verdad. Y por mí. Porque ella había mentido demasiado tiempo. Y el juego apenas estaba empezando. Llegó el día de la primera audiencia. No era el juicio final, pero sí la primera vez que íbamos a vernos frente a un juez. Yo llegué con el estómago hecho un nudo. No había dormido bien en días. Apenas podía mantener el café en el cuerpo sin sentir que lo iba a vomitar. Sofía llegó tarde. Como si el mundo tuviera que girar a su ritmo. Iba maquillada, impecable, con una chaqueta que seguramente costaba más que mi alquiler. Ni me miró. Ni una sola vez. Se sentó con su abogado y sacó una carpeta que parecía más gruesa que la mía. Me pregunté qué habría ahí. ¿Qué habría inventado? Yo estaba con mi abogado, tranquilo por fuera, pero por dentro, era otra historia. Temblaba. Literalmente me sudaban las manos. El juez era un tipo mayor, de esos que no sonríen ni por accidente. Repasó las solicitudes y nos pidió que expusiéramos nuestras posiciones. Sofía habló primero. Y ahí, empezó el show. Su señoría, dijo su abogado, con esa voz de manual que te da años de litigios. Mi clienta desea dejar en claro que nunca ha negado al señor la posibilidad de tener contacto con los menores. Sin embargo, dada su ausencia prolongada y las actitudes inestables que ha demostrado durante y después de la relación, consideramos que lo más prudente es que se limite el contacto hasta que se garantice un ambiente emocionalmente seguro para los niños. ¿Ausencia prolongada? ¿Actitudes inestables? Casi me reí. Pero no lo hice. Porque sabía que venía lo peor. Sofía sacó una serie de capturas de pantalla. Eran mensajes nuestros de hace más de 2 años. Algunos en los que discutíamos. Uno donde yo le decía que no quería saber de hijos por ahora. Otro donde le reprochaba que tomara decisiones sin mí. Nada escandaloso, pero sí podían parecer fríos si se sacaban de contexto. También presentó una carta de una amiga cercana que decía que yo tenía arranques de enojo y que Sofía vivía con miedo de provocarme. Ni siquiera sabía quién era esa mujer. No tenía ni rostro. Yo me quedé helado. Sentí que se me vaciaba el pecho. Mi abogado pidió intervenir. Dijo que esas pruebas eran circunstanciales y que yo tenía derecho a responder. Así que lo hice. Con la voz temblorosa, le conté al juez cómo Sofía me había ocultado el embarazo. Cómo desapareció. Cómo me enteré un año después de que tenía 2 hijos. Mostré los mensajes donde me confesaba que no estaba segura de quién era el padre. Las pruebas de ADN. Los documentos. Todo. Y luego mostré algo más. Un video. Era de una cámara de seguridad de un restaurante donde había visto a los niños por última vez. Se veía claramente cómo Sofía llegaba 1 hora tarde, hablaba por teléfono mientras me dejaba con los gemelos, y luego se iba sin decir una palabra. Todo eso mientras alegaba que yo era inestable. El juez miró todo sin hacer gestos. Anotaba. Y anotaba. No dio un veredicto esa vez. Solo dijo que, por el momento, autorizaría visitas supervisadas semanales en un centro familiar, y que se abriría una investigación para evaluar la capacidad parental de ambos. Eso fue un pequeño avance, pero una victoria, al fin. Y entonces, al salir del tribunal, ocurrió algo que me sacudió aún más que todo lo anterior. Un hombre me abordó en la calle. Vestía formal, parecía nervioso. ¿Tú eres el papá de los gemelos? Asentí, sin saber si prepararme para un golpe o un abrazo. Yo fui pareja de Sofía. Poco antes de que desapareciera. Vivimos juntos un tiempo. Mi cerebro hizo clic instantáneo. ¿Tú eres el supuesto padre? Él bajó la cabeza. Asintió. Ella me dijo que no podía tener hijos. Cuando apareció embarazada, me dijo que eran míos. Me lo creí. Pero luego
Luego empecé a hacer cuentas. Había cosas que no cerraban. Le pedí una prueba de ADN. Me bloqueó. Me echó. Se mudó. Me quedé mudo. Vi tu nombre en los documentos del juzgado, dijo. Pedí acceso porque legalmente figuré como posible tutor durante un tiempo. Solo quiero que sepas que, si necesitas testificar contra ella, yo puedo ayudarte. No me interesa quedarme con los niños. Pero ella no está bien. Me dejó su número, su nombre completo, y una declaración por escrito que decía que Sofía lo había manipulado emocionalmente, mintiéndole sobre la paternidad y usando el embarazo como forma de retenerlo. Era la pieza que faltaba. Cuando se lo mostré a mi abogado, casi se le cae el café. Con esto, dijo, con una sonrisa tensa, podemos pelear por la custodia primaria. No lo podía creer. De haber pasado un año en la oscuridad, sin saber siquiera que era padre, ahora estaba a un paso de tener a mis hijos conmigo. De verdad. Pero no todo era tan simple. Esa misma semana, Sofía me envió un mensaje desde un número nuevo. Solo decía: si haces esto, te juro que me desaparezco. Y esta vez, para siempre. Y ahí supe que había cruzado una línea. Y que ella, ya no tenía límites. Cuando leí el mensaje de Sofía, me quedé en silencio, mirando la pantalla como si pudiera leer entre líneas. Si haces esto, te juro que me desaparezco. Y esta vez, para siempre. No era una amenaza de broma. No era una exageración. La conocía lo suficiente como para saber que, si decía que iba a desaparecer, lo haría. Ya lo había hecho una vez. El miedo me atravesó como un rayo. No por ella, sino por mis hijos. Porque en ese instante entendí que Sofía no estaba jugando. Ella no iba a dejar que nadie la hiciera quedar mal. Y si tenía que llevarse a los gemelos a otro país, esconderlos, inventar otra historia más, lo haría. Mi abogado me dijo que teníamos que informar eso al juzgado de inmediato. Que ese mensaje, junto con su historial de comportamiento errático y mentiras previas, podía servir para justificar una orden de restricción o incluso solicitar custodia urgente preventiva. Pero dudé. No sé por qué. Parte de mí aún tenía la absurda esperanza de que Sofía recapacitara. Que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Que entendiera que esto no era una guerra entre ella y yo. Que había dos niños inocentes en medio de todo esto. Así que, en lugar de ir directo al juzgado, decidí enfrentarla. Le escribí. Le pedí que habláramos. Que no por mensaje. Que cara a cara. Que si de verdad quería el bien de los niños, teníamos que encontrar la forma de hacer esto de manera civilizada, sin amenazas. Me citó en su departamento. No sabía si iba a encontrar una emboscada, gritos, insultos, pero fui. Cuando abrió la puerta, vi a los gemelos jugando en el suelo del living. No me veían desde hacía semanas. Me miraron como si fueran cachorros reconociendo un olor familiar. Uno de ellos, Leo, caminó torpemente hacia mí y me tendió un peluche. Se me partió el alma. Sofía cerró la puerta con firmeza. ¿A qué viniste?, me preguntó, sin rodeos. A pedirte que pares, le dije. Que dejemos de destruirnos frente a los chicos. Que no me amenaces más. No quiero quitarte a los niños, Sofía. Solo quiero estar en sus vidas. Ella me miró fijo, con los ojos fríos. No te creo. ¿Crees que todo esto lo hago por venganza? ¿Por ego? Me mentiste, me borraste de su vida, me pintaste como un monstruo. Aún así, no quiero destruirte. Solo quiero ser su papá. Guardó silencio. Se cruzó de brazos. Caminó hacia la cocina, dejando que los niños jugaran sin supervisión, como si necesitara espacio para respirar. Cuando volvió, tenía una expresión completamente distinta. ¿Y si te dijera que no puedo compartirlos?, dijo, en voz baja. Que no sé cómo hacer para que otra persona los críe distinto a mí. ¿Sabes cuánto miedo tengo de que crezcan y te prefieran a ti? Eso me golpeó. No por la confesión, sino por lo que revelaba, que su batalla no era legal. Ni siquiera era personal. Era emocional. Sofía tenía terror de perder el control. De dejar de ser la madre perfecta. De que alguien más, yo, tuviera un lugar real en la vida de los niños. Para ella, eso era igual a perderlos. Y entendí, con un nudo en la garganta, que nunca iba a haber acuerdo si ella no soltara ese miedo. Esto no es una competencia, le dije. No hay ganadores ni perdedores. Solo están ellos. Y ellos tienen derecho a tenernos a los dos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no lloró. Me miró, y por un segundo, vi a la Sofía que conocí hace años.
La que soñaba con una familia. La que me decía que quería ser mamá, aunque no pudiera. Y entonces, dijo algo que no esperaba. No sé si son tuyos. Fue como si me metieran un puñetazo directo en el estómago. ¿Qué? No estoy segura, ok. No me hice la prueba hasta que ya me habías dejado. Tuve algo con el otro también. Y cuando supe del embarazo, no sabía qué hacer. Me asusté. Pensé que si te decía la verdad, te iba a perder. Me senté, porque sentí que se me aflojaban las piernas. Me hiciste una prueba, Sofía. Salió positiva. Dijiste que era definitiva. Eran gemelos. Me hice una prueba con uno solo. Con Leo. Pero Mateo, podría ser del otro. El silencio en ese departamento fue eterno. Los gemelos seguían jugando, ajenos a todo. Yo sentía que el piso se abría bajo mis pies. Mi abogado no tenía idea de esto. Nadie lo sabía. Sofía me había dado una verdad incompleta. Una vez más. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque ya estabas luchando por ellos. Y si sabías que uno no era tuyo, pensé que ibas a echarte atrás. Tuve que irme. No podía seguir ahí. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en los niños. En Leo, en Mateo. En cómo les había hecho cosquillas la primera vez que los vi. En cómo me había imaginado leyéndoles cuentos. Llevándolos al parque. Enseñándoles a andar en bici. Y ahora, ¿uno de ellos no era mío? ¿Pero qué significaba eso? ¿Qué debía olvidarlo? ¿Dejarlo con una mujer que no sabía diferenciar entre el amor y la manipulación? Al día siguiente, hablé con mi abogado. Le conté todo. Me miró con una mezcla de asombro y rabia contenida. Esto lo complica todo, dijo. Pero también lo aclara. Necesitamos una prueba completa. De los dos. Porque si resulta que Mateo no es tu hijo biológico, hay implicaciones legales. Pero eso no significa que no puedas luchar por él si lo consideras tu hijo de hecho. Y entonces, en medio de esa tormenta, entendí algo. Yo ya era su papá. Biológico o no, ya lo era. Y Sofía, acababa de darme la última pieza que necesitaba. Porque si estaba dispuesta a ocultar incluso eso, entonces el juez vería lo mismo que yo. Que no se trataba de proteger a los niños, sino de proteger su mentira. Nunca pensé que llegaría a considerar la posibilidad de que uno de los niños no fuera mío, pero ahí estaba. Tirado en el sofá, con la mente en mil pedazos, preguntándome si podía seguir llamando hijo a alguien que, tal vez, no lo era por sangre, aunque sí por todo lo demás. No podía dormir. No podía comer. Solo veía sus caritas en mi mente. Las risas. Como Leo me agarraba el dedo con toda su mano, como si yo fuera su ancla en el mundo. Y Mateo. Mateo era el que más se parecía a mí. Irónicamente. El que más me buscaba con la mirada, el que me imitaba los gestos. ¿Y ahora tenía que pensar que no era mío? Lo hablé con mi abogado, con toda la sinceridad del mundo. Le pregunté si valía la pena seguir. Él me dijo algo que me marcó. Tú no estás peleando solo por derechos. Estás peleando por amor. Y eso, en la corte, también importa. Así que decidimos pedir una prueba de paternidad para ambos niños. Era un riesgo emocional enorme, pero necesario. Queríamos que todo estuviera sobre la mesa. Sin secretos. Y Sofía, aceptó. No sin antes soltarme una de esas frases suyas, tan cargadas de veneno disfrazado de dulzura. Después de esto, no va a haber vuelta atrás. Si uno de ellos no es tuyo, quiero que lo dejes. No vas a tener derecho legal sobre él. No quiero confundirlo. La miré fijo. No respondí. Porque ya lo sabía, ella no quería proteger a los niños de la confusión. Quería protegerse a sí misma del hecho de que alguien más podía darles algo que ella no podía, estabilidad. 2 semanas después llegaron los resultados. Leo, hijo biológico. Mateo, no lo es. Leí ese informe con las manos temblorosas. Recuerdo el sonido del papel cuando lo doblé. Me temblaban los dedos. Me sudaba la nuca. Y aún así, lo primero que pensé fue, no me importa. Porque si algo había aprendido en ese tiempo, era que la sangre no define el amor. Cuando se lo conté a Sofía, hizo una pausa larga, como si estuviera esperando que yo me quebrara. Entonces, supongo que esto simplifica todo, dijo. Custodia compartida contigo por Leo, y yo me quedo con Mateo. ¿Tiene sentido, no? Me quedé mirándola en shock. ¿Tú piensas separar a los hermanos? No son hermanos de verdad. Se criaron juntos desde el útero, Sofía. ¿Qué clase de persona los separa?
Ella se encogió de hombros como si hablara de cambiar de canal en la televisión. Ahí fue cuando decidí que ya no iba a permitirle más daño. No solo a mí, sino a ellos. Le pedí a mi abogado que presentara una solicitud para custodia completa de Leo y custodia legal compartida de Mateo bajo la figura de padre de crianza, ya que había estado involucrado en su vida desde el nacimiento, y su padre biológico no figuraba en ningún lado. De hecho, teníamos el testimonio firmado de aquel hombre que había sido engañado por ella. Eso fortalecía nuestra posición. Lo que vino después fue el juicio más intenso, emocional y agotador de mi vida. Sofía luchó con uñas y dientes. Se victimizó, lloró, habló de su miedo a mi influencia sobre los niños, de cómo no confiaba en mí para criarlos porque yo no había estado presente desde el principio. Pero el juez ya no se tragaba sus historias. Mostramos pruebas. Las conversaciones manipuladoras. La desaparición deliberada. El ocultamiento de la paternidad. El intento de separar a los niños como una represalia. Incluso conseguimos el testimonio de una vecina que declaró que Sofía dejaba a los gemelos solos por horas mientras salía a distraerse. Que lloraban durante la noche y nadie respondía. Sofía intentó invalidarlo todo. Hasta que el juez, después de escuchar ambas partes, habló con una firmeza que hizo temblar la sala. La señora ha demostrado un patrón constante de manipulación, ocultamiento de información crucial y falta de criterio para priorizar el bienestar emocional de los menores. El señor ha demostrado compromiso, estabilidad y amor, incluso hacia un niño que no es biológicamente suyo. En este tribunal, el interés superior de los niños está por encima del orgullo de los adultos. Y entonces lo dijo. Custodia primaria de ambos menores para el padre. La madre conservará visitas supervisadas durante 6 meses, con posibilidad de revisión. Yo, no podía creer lo que escuchaba. Me temblaron las piernas. No supe si reír, llorar o simplemente desmayarme. Sofía, por primera vez, no dijo nada. Se quedó en su silla, con la cara vacía. Como si acabara de ver su reflejo por primera vez. Salí de esa sala con los documentos en la mano. Afuera me esperaban los niños con una niñera del centro. Cuando me vieron, corrieron hacia mí. Leo me abrazó primero. Mateo me levantó los brazos y dijo algo que todavía me parte el alma. ¿Ya nos vamos a casa? Y sí, por primera vez, la respuesta fue. Sí, hijos. Ya nos vamos a casa. Pero lo que pasó después, no lo vi venir. Porque si pensaba que todo había terminado, me equivocaba. Sofía no se iba a rendir tan fácilmente. Y estaba por cruzar una línea que ni yo imaginaba. Pensé que con la sentencia del juez todo había terminado. Que por fin los niños y yo podríamos respirar tranquilos, construir una vida en paz, dejar atrás ese torbellino que fue Sofía. Pero me equivoqué. Las primeras semanas fueron tranquilas, casi demasiado. Las visitas supervisadas no parecían afectarla mucho al principio. Llegaba, jugaba con los niños media hora, y se iba sin decir mucho. Como si estuviera en piloto automático. Y eso, en el fondo, me daba más miedo que si hubiera hecho un escándalo. Porque conocía a Sofía. Y cuando ella callaba, es porque estaba planeando algo. Una tarde, después de una de esas visitas, noté algo raro. Leo estaba más callado que de costumbre. Mateo, también. Me costó hacerlos dormir. Tenían esa mirada extraña, como si algo les hubiera pasado, pero no sabían explicarlo. ¿Qué les dijo mamá? Les pregunté en voz baja. Mateo fue el que respondió, con esa vocecita quebrada que todavía escucho en mi cabeza. Dijo que pronto nos vamos con ella. Que tú solo nos estás cuidando por un ratito. Me congelé. No dije nada en el momento. No quise asustarlos. Pero al día siguiente llamé al centro de visitas supervisadas. Exigí ver los registros. Pedí hablar con la persona que había estado presente. Y ahí saltó todo. Resulta que Sofía había estado llevándoles dulces sin autorización. Les hablaba al oído cosas como pronto volveremos a estar juntos, tu papá está robándome, no le digas esto a nadie, es un secreto, y cosas por el estilo. Lo había hecho tan sutilmente, tan despacio, que la supervisora no se había dado cuenta hasta que revisaron los videos a pedido mío. Fue una violación directa del régimen de visitas. Mi abogado presentó una moción de urgencia. Logramos que le suspendieran las visitas hasta nuevo aviso. Eso desató su furia. Una noche, me llegó un mensaje de un número desconocido. Solo decía, no te van a durar mucho. Tú me los quitaste. Yo te los voy a quitar a ti. Llamé a la policía. Mostré el mensaje. Cambié las cerraduras.
Instalé cámaras en casa. Dormía con el celular en la mano. Vivía con el corazón en la garganta. Y entonces ocurrió lo impensable. Una tarde, la niñera fue a buscar a los niños al jardín, como todos los días, y los gemelos no estaban. La directora del lugar dijo que ya los habían retirado. ¿Quién los retiró?, preguntó la niñera, pálida. Una mujer. Dijo que era la madre. Tenía documentos. Fotos. Parecía legítimo. El mundo se me vino abajo. Llamé a la policía, a mi abogado, al juez. Entramos en pánico. Activamos una alerta por sustracción de menores. Llamé a Sofía, pero no contestó. Revisamos todas sus redes. Nada. Desaparecida. Fueron las 48 horas más largas de mi vida. No comí. No dormí. Vivía pegado al teléfono. La policía peinaba terminales, aeropuertos, estaciones de bus. Revisaban cámaras. Yo sentía que me moría lentamente. Y entonces, al tercer día, la encontraron. Había alquilado una cabaña a las afueras de la ciudad, a nombre de otra persona. Planeaba quedarse ahí hasta poder falsificar documentos e irse del país. Cuando la policía llegó, los niños estaban con ella. Asustados, confundidos, pero bien físicamente. A ella la arrestaron en el acto. La acusación fue clara: sustracción y retención indebida de menores. Ese día no pude abrazar a los niños al instante. Tuvieron que ir al hospital, hacer evaluaciones, declarar con psicólogos forenses. Yo solo los veía a través del vidrio, destrozado por dentro. Cuando por fin me los devolvieron, se me vinieron encima como un torbellino. Leo lloraba. Mateo no soltaba mi cuello. No te vayas, papi, decía. No te vayas nunca. Ahí supe que había hecho lo correcto todo ese tiempo. Que valió la pena cada audiencia, cada lágrima, cada noche sin dormir. Sofía fue declarada culpable. Le dieron una condena reducida con tratamiento psiquiátrico obligatorio y una orden de restricción absoluta. No puede acercarse a los niños ni tener contacto de ningún tipo por años. Y si algún día quiere volver a verlos, deberá pasar por un proceso judicial completamente nuevo, desde cero. Hoy, los gemelos tienen casi 4 años. Van al jardín. Tienen su habitación llena de dinosaurios y dibujos. Les leo cuentos antes de dormir. Hacemos desayunos los sábados con panqueques quemados que igual se comen felices. Y sí, a veces me preguntan por su mamá. No les miento. Les digo que está enferma, que necesita ayuda, que por ahora no puede verlos. Algún día, cuando estén listos, sabrán toda la verdad. Pero por ahora, lo único que necesitan es saber que están a salvo. Que tienen un hogar. Que hay alguien que nunca va a irse. A veces me pregunto, ¿fui demasiado lejos? ¿Estuve mal en pelear tanto? ¿Debí simplemente dar un paso atrás? Pero luego los veo dormir. A los dos. Uno con mi sangre, el otro con mi corazón. Y pienso, no. No fui el malo. Fui su papá. Y eso, para mí, lo vale todo. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar?